Hoy vamos a meternos con un tema que causó bastante revuelo allá por los 90s. HARP. Ah, sí, el famoso proyecto militar en Alaska, ¿no? Ese que interactuaba con la atmósfera. Exacto. Y para entender qué se decía en ese momento, nos vamos a basar en un artículo de 1995. Uno que resumía el libro Angels Don't Play This Harp, de Nick Begich y Jane Manning. Justo. La idea es ver qué decían ellos sobre qué era HARP, qué capacidades le atribuían los militares según sus fuentes, y bueno, ¿por qué generó tanta alarma? Claro, entender las preocupaciones sobre el medio ambiente y el control que surgieron en ese entonces, según estos autores. Perfecto. Empecemos por lo básico. Según esta fuente del 95, ¿qué era HARP? Bueno, lo describían como una colaboración. Estaban la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Junto con la Universidad de Alaska, en Fairbanks. Eso es. Y la tecnología era, digamos, un calentador ionosférico, pero mucho más avanzado. Un calentador ionosférico. ¿Cómo funcionaba eso? Usaban un montón de antenas, un campo enorme, para lanzar un haz de energía electromagnética muy potente y enfocado hacia la ionosfera. La ionosfera. Esa capa eléctrica que está arriba, ¿no? A unos 65-100 kilómetros. Exacto. La idea era calentar zonas específicas como para levantarlas y hacer que las ondas de radio rebotaran hacia la Tierra. O sea, como un radiotelescopio, pero al revés. En vez de escuchar, transmitía. Y mencionan que la base técnica venía de patentes de un tal Bernard Eastland. Sí, y que estaba influenciado por Nikola Tesla. La clave, según decían, era la concentración de energía. Algo sin precedentes. Hablaban de 1 watt por centímetro cúbico, comparado con la millonésima de watt de otros sistemas. Pues una diferencia brutal. Y un punto que resaltaban mucho era quién tenía esas patentes. Fíjate. A ver. Empezaron con APTI, que era una subsidiaria de ARCO, la petrolera. Ok. Luego las compró E-Systems, una empresa enorme, contratista de inteligencia, metida en proyectos secretos. Eso ya suena distinto. Y después pasaron a Raytheon, otro gigante de la defensa. Este recorrido, pues, alimentaba las dudas sobre el verdadero propósito. Claro, porque una cosa es la versión pública, ¿no? El proyecto académico para estudiar la ionosfera, mejorar comunicaciones. Sí, esa era la cara amable, digamos. Pero el texto de Begich y Manning se enfoca mucho en lo que decían los documentos militares que ellos citaban. Ahí es donde la cosa se pone, bueno, más seria. Totalmente. Citan papeles del Departamento de Defensa que hablaban, así directamente, de explotar la ionosfera para propósitos del Departamento de Defensa. Explotar. Nada de estudiar. Y mencionaban usos concretos. Sí, varios. Por ejemplo, reemplazar las comunicaciones submarinas ELF. Esas de frecuencia súper baja, las únicas que penetran bien el mar. Entiendo. ¿Qué más? Reemplazar el radar sobre el horizonte, el OTH. También, eliminar las comunicaciones del enemigo, pero manteniendo las tuyas. Vaya. Control de comunicaciones total. Y más cosas. Hacer tomografía penetrante terrestre, o sea, como radiografías del subsuelo, para verificar tratados o buscar recursos naturales. Como buscar petróleo o minerales. Podría ser. También detectar aviones o misiles volando muy bajo. Y algo muy fuerte, reemplazar el efecto PEM de las armas nucleares. El pulso electromagnético que fríe todo lo electrónico. O sea, ¿crear ese efecto sin una bomba nuclear? Según la fuente, esa era una de las capacidades que se mencionaban en los documentos militares. ¡Wow! La lista es bastante distinta a la investigación académica. Y aquí es donde el artículo entra en las preocupaciones más fuertes, ¿no? El impacto ambiental, por ejemplo. Sí, ahí citan a científicos que estaban muy alarmados. Hablaban de hervir o darle una patada a la ionosfera. Una capa que describían como muy delicada. Exacto. La doctora Rauscher, según el texto, la comparaba con una burbuja de jabón. Advertía de posibles reacciones en cadena, efectos fuera de control. Otros lo llamaban vandalismo global. Incluso usaron la imagen de pinchar a un oso dormido. Da una idea del miedo a lo desconocido, ¿no? Totalmente. Y mencionaban otras ideas inquietantes. Poder cortar la ionosfera como si fuera un cuchillo de microondas. ¿Cortarla? ¿Y eso qué implicaría?
perturbar toda la red geomagnética de la Tierra, como punzar una telaraña gigante, con efectos impredecibles. Y también hablaban de modificar el clima. Sí, alterar patrones de viento, quizás crear lentes en la atmósfera para concentrar energía solar. Vinculaban esto a ideas de Tesla sobre resonancia y a proyectos militares anteriores que buscaban controlar el clima, como Skyfire o Storm Fury. Proyectos reales. Según la fuente, sí. Y citaban a Gordon MacDonald, un científico importante que ya en los 60s hablaba de explotar inestabilidades ambientales. O sea, usar un pequeño empujón energético en el lugar correcto para liberar una energía mucho mayor. ¿Qué? Qué potente suena todo eso. Y más allá del medio ambiente, estaba el potencial como arma directa. Claro, un arma EMP, como decíamos. Interferir o destruir sistemas de guía de misiles, de aviones, bloquear comunicaciones a nivel global. Pero creo que lo más perturbador que describía la fuente eran las posibles aplicaciones de control mental. ¿Es así? Sí, eso es. Particularmente escalofriante. Citaban documentos de la Fuerza Aérea que, según Begich y Manning, mencionaban usar radiación de radiofrecuencia pulsada del tipo que usaría HAARP para afectar a la gente. ¿Afectar cómo? Podría causar desde disrupción fisiológica leve a severa, decían, hasta distorsión perceptual o desorientación. Y esto en áreas grandes, para control de masas o como arma antipersonal no letal. Control de masas. Y conectaban esto con escritos de gente como Brzezinski o el mismo MacDonald, que ya habían teorizado sobre usar tecnología para influir en el comportamiento de poblaciones enteras. Exacto. Incluso señalaban que una de las frecuencias que HAARP usaría para la tomografía terrestre coincidía con rangos que otros estudios citaban para la disrupción mental. Y todo esto sumado a la falta de transparencia que denunciaban, el secretismo militar. El artículo habla de gente en distintos países, Finlandia, Holanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, que empezó a moverse. Usaban el Internet de entonces, faxes, radios alternativas. Para pedir respuestas, ¿no? Para compartir lo que encontraban. Sí, como una red informal de investigadores y ciudadanos preocupados, exigiendo que se aclarara qué era realmente HAARP y qué riesgos implicaba. Entonces, para resumir la visión que presentaba esta fuente de 1995, veían a HAARP como una tecnología increíblemente poderosa. Con una cara pública científica. Pero con documentos militares y patentes que, según ellos, apuntaban a usos mucho más controvertidos, desde arma geofísica hasta posible herramienta de control. La gran alarma venía de los riesgos potenciales de jugar o meterse con sistemas planetarios tan complejos y delicados como la ionosfera sin entender del todo las consecuencias. La discrepancia entre el discurso oficial y lo que encontraban en los documentos, más las advertencias de científicos independientes. Ese era el meollo de la preocupación que transmitía el texto, ¿no? Exactamente. Ese era el mensaje central de alerta. Y nos dejan con esa idea final de Gordon MacDonald. La clave de la guerra geofísica sería encontrar esas inestabilidades ambientales para amplificar un pequeño impulso. Sí, una idea potente. Si pensamos en las capacidades que esta fuente atribuía a HAARP y ese interés militar documentado en modificar el entorno, pues surgen preguntas, ¿no? Sobre hacia dónde va el desarrollo de tecnologías que interactúan tan fuerte con nuestro planeta, con la ionosfera, con todo. definitivamente, es algo que como mínimo invita a la reflexión sobre los límites y la responsabilidad.